pregunte. Es que habían gráficos de la diapo que se veían súper mal. Entonces, como que tuve que investigar más allá de la información. ¿De verdad? Ah, Sí, entonces... le digo al tiro cuáles eran. Ya voy a ver, voy a mandárselas separadas. ¿Me las mandan por mail para decirme Ya yo cuáles se las mando. estaban mal? Era ¿Ya? el de valor absoluto. Pero yo los mandé, lo que pasa es que yo tengo un computador Mac y yo lo único que sé hacer es poner exportar PDF, o sea, ni siquiera hago un cambio de nada. Las mandé una por diapositiva, igual se ve mal. No venían varios por hoja. Pero venía es de que una. me llegó el PDF nomás. No nos llegó la diapositiva en sí. No, por eso el PDF, No, pero por eso sale sí le mandó una el por PDF. hoja. No, Una. 2 por hoja. Ah, venían dos por hoja. Sí. Sí, por lo general salen 2 por hoja. Ahora estoy revisando. Ah, Es mejor el enviar los gráfico- formatos saber cómo hacerlo. Lo que PPT. pasa es que yo pongo exportar y me aparece así. Mm. No sé Sí, si tal algún vez usted se tiene pierde un Mac poco me puede la- asesorar qué hacer. Enviarlo En los como PC PDF, uno le pone como- 3 por hoja, 2, como que ves fácil. En este exportar y al tiro te aparece el PDF. enviarlo como PPT nomás. Así. Así en el cada uno formato puede original. agrandar la imagen cuando quiera. Ah, claro. Lo que Claro. pasa es que yo trabajo en ética y no es por no mandarse, a mí me da lo mismo, por eso le mandé cosas de muerte. Lo que pasa, si alguien de ustedes ocupa esto de PPT y es alguna diapositiva que no corresponde, ya tengo como 10 demandas en el ministerio, no quiero que haya problema. No sé si entienden eso, ¿entienden eso? Sí. O lo otro La sería ley de propiedad que si intelectual. nos puede enviar el artículo de donde sacó ese gráfico. Eso Sí, mismo. obvio. No, si lo que Ese- pasa es que si no se los voy a mandar en PPT al Juan Gabriel y él que lo recambie. Porque después hay gente que mal usa las cosas. No estoy diciendo por ustedes, pero sí, se transforma así. Ujú. Pero ya, voy a hablar con él, ¿ya? Y si Ya, me das una buenísimo. idea, Benjamín, mejor. Sí, sí. Yo le mando cuáles son los que se ven mal. Ya, ok. ¿Qué otra duda tienen? ¿Tienen alguna duda por mientras que se conectan el resto? ¿Cuántos llevamos ya? De que están Somos despiertos, hagamos clase primero. 16. Ah, ya estamos casi listos. Vamos a ver, endocrino. ¿Se acuerdan algo de endocrino, no? Hay que refrescar. ¿Ah? Hay que refrescar. Hay que refrescar. Ya, ¿y la clase la tienen a mano esta? ¿Está bien o también no se ve bien? Acá No, lo sí que se se ve. muestra se ve bien. No, la de ustedes, la que le mandé a ustedes. Ah, no. Yo la revisé ayer. Este es mi correo. ¿Se ve bien? En eso estoy, espera un poquito. Profe, sobre las imágenes, creo que es cuando son muchos detalles en la imagen, se ve muy borroso, ¿cierto? Claro, por lo general es cuando tiene No, más si detalles. no, la otra cosa es sacar esas diapositivas y mandarle esas diapositivas en PPT. Eso también puedo hacerlo, eso puedo hacerlo. El tema es que yo manejo poco este computador, que no me gusta para nada. Me lo regalaron, marido. Y no manejo bien. Lo único que hago, José preguntaba si algo entonces tenía Mac. Yo pongo exportar, PDF, no cambio nada. A diferencia que cuando ocupaba mi PC, que tú le pones, no sé, por documentos, 3 por diapositiva, 2. Entonces yo entendía que aparecía el PPT, una lámina por PDF, digamos. Y como que se vería bien. Pero por lo que veo, no, primera vez que me dicen que se ve mal, entonces lo que Sí, puedo hacer es sacar las que me diga Benjamín y esas se las mando en PPT. Más fácil. de hecho pasa lo mismo con la clase de endocrino. Hay algunos, los gráficos con más detalles son los que no se ven muy bien. Ya, entonces me dice Benjamín y yo se los mando de nuevo o hablo con Juan. Si no funciona, si son demasiados, le digo a Juan Gabriel. Ok. ¿Ya? Y ahora sí que estamos todos, buenos días, despertando, o se despertaron hace rato. Despertando, entre comillas. Todavía estamos despertando, con el cafecito al lado. Ya, vamos Sí. a hablar sobre la regulación hormonal en el ejercicio, ¿ya? Ya. Vamos a analizar las principales hormonas en respuesta al ejercicio, dado que
es uno de los dos sistemas que nos da información entre células, ¿ya? De la historia que, digamos, de la evolución de las especies, que éramos antes un organismo unicelular, si creemos en la evolución de las especies, a pasar a pluricelular, se crea este gran desafío, digamos, biológico, en que tenemos que tener comunicación en estas células, estos organismos pluri y multicelulares. Los dos grandes mecanismos que se crean en ese momento son el sistema hormonal y el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, este sistema... A ver, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Ya. La idea es mantener la homeostasis, es decir, mantener, digamos, el equilibrio de todas las principales funciones en nuestro cuerpo, a pesar que estamos con una variable interviniente que corresponde al ejercicio. ¿Ya? Entonces, al hacer ejercicio, requerimos energía, hacemos una función, y esta energía debe estar suplida dado a nuestras reservas energéticas. Y ahí es el sistema hormonal que ejerce una función muy rápida para ir cumpliendo estas funciones. Ahora, en cuanto a nosotros, si nosotros analizamos realmente nuestro cuerpo, tenemos que analizar que nuestra composición corporal, una persona de 70 kilos, obviamente con cualquier peso corporal, digamos, tienen macronutrientes, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Sin embargo, el constante recambio dado por el ejercicio está focalizado a carbohidratos y a lípidos, ¿ya? Y como conversamos ayer, lejos para hacer recambio energético y utilización, los lípidos es la gran fuente energética de nosotros. Los hidratos de carbono son muy limitados y las proteínas no son su función. La función son meramente estructural, ¿ya? Son estructurales. Solamente en situaciones muy puntuales, ustedes han estudiado, no sé, un triatleta, 2-5%, una maratón, pero realmente no son el gran aporte energético. Entonces, conceptos que debemos tener claro, que el gasto energético en el organismo es un continuo, ¿ya? Sin embargo, el aporte energético externo, es decir, los alimentos, son esporádicos. Yo necesito 24/7 la energía, ¿no es cierto? Pero en teoría, aunque algunos no sé, pero todos deberíamos comer de manera intermitente, no continua. Y dicho eso, si yo me pongo a hacer ejercicio o estoy haciendo actividad física constante, para eso debo recurrir a mis depósitos energéticos, necesariamente. ¿No es cierto? Entonces la solución fue poseer reservas energéticas similares a los alimentos, ¿no es cierto? Los lípidos depositados, que es la gran mayoría, y en menor medida los hidratos de carbono, y solo en situaciones extremas las proteínas. Tenemos reservas energéticas, triglicéridos, que cuantitativamente, como les dije, reserva más importante. La mayoría de tejidos pueden usar eficientemente los ácidos grasos y las reservas energéticas. Sin embargo, las neuronas, por ejemplo, no. Hay varias células que no. Hay varias células que requieren glucosa, las neuronas, el glóbulo rojo, células renales y células de epitelio del tejido intestinal. Y el glicerol, acuérdense siempre cuando hablamos de ácido graso más glicerol, el glicerol va al tejido hepático, y ahí hace gluconeogénesis, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, esa es la forma. Los carbohidratos, reserva mucho menor que los triglicéridos, tiene importancia cualitativa, ¿no es cierto? Porque es de rápida disponibilidad de utilización. ¿De dónde venían? ¿De dónde lo usaban? Del tejido hepático. ¿Se acuerdan? Es el único que me puede mantener la glicemia. No mis reservas a nivel muscular, ya que el tejido muscular carece de una enzima para reconvertir glicógeno a glucosa nuevamente, cosa que sí la tiene el tejido hepático. Eso ya lo dije, ya todo lo que está ahí. Entonces las proteínas normalmente no se utilizan como fuente energética, ¿ya? Solo en condiciones de necesidad, ¿ya? Como en un grado extremo de un ejercicio, al final,
o en condiciones ya de ayunos voluntarios o desnutriciones involuntarias, cosa no es lo que nos compete hoy día, ¿ya? Ahora, ¿cómo se almacenan las calorías en general? ¿No es cierto? La gran cantidad, como lo hemos dicho varias veces, son lípidos. Después viene proteínas, dado que son estructurales, o sea, cada una de nuestras células de una membrana tiene proteínas, por eso tiene una buena cantidad. Y a nivel, digamos, de carbohidratos, digamos, el tercer macronutriente, tenemos muy poco, 0,59% en total, de los cuales hay un poco como glicógeno tejido hepático, a nivel muscular 0,36, que es más cantidad, ya lo vimos ayer, ¿no es cierto? Y a nivel sanguíneo, pues, fluidos, principalmente plasma, la glicemia, ¿no? En general es así. Ahora, nosotros diariamente tenemos un recambio, ¿no es cierto?, diario de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Esto en condiciones de reposo. Estos cuántos gramos por día de reposo, siempre cuando hablemos de fisiología, en los libros también, piensen que estamos hablando de un sujeto sexo masculino, hombre, 1,70 m, 70 kilos, esa es la persona que estamos hablando, ¿ya? Reservas, obviamente, tenemos muchos más de lípido que proteínas y que carbohidratos, ¿no es cierto? Pero, obviamente, el gran recambio ocurre a nivel carbohidrato. Un gran recambio, fácil de oxidar, fácil de utilizar. Por primera ley de termodinámica, el organismo siempre prefiere. Así que si tenemos hidrato de carbono, ahí se vamos a ocupar. O sea, el recambio de glucosa es 1200% al día, o sea, muchísimo, si lo comparamos con cualquier otro macronutriente. Y el recambio de ATP, obviamente, 30.000% al día, o sea, muchísimo, que es nuestra fuente energética de excelencia, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a, eso fue una cosa introductoria para tener absolutamente claro en qué escenario nos estamos moviendo y en qué escenario estamos con qué depósitos y qué tenemos que movilizar, ¿no? Ahora, obviamente que quienes no conozcan bien o no se acuerden bien de las hormonas, los invito a revisar justamente el Verne Levy o algún libro de fisiología, en revisar en detalle dónde se producen las hormonas y cómo, y cuáles son sus principales funciones, a pesar que algo vamos a conversar hoy día. Sí tener claro que los actores principales en el organismo hormonales, las glándulas principales, estamos hablando de hipotálamo, hipófisis. Sin embargo, existen una serie de órganos endocrinos en todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces el hipotálamo con la hipófisis son nuestros órganos principales endocrinos. Tenemos glándula tiroides, glándula paratiroides, tenemos el riñón, donde están las glándulas suprarrenales, tenemos el timo, tenemos las gónadas, tenemos el tracto digestivo, y hoy en día el tejido adiposo y el tejido muscular también son considerados como órganos endocrinos, ¿ya? Entonces, a medida que más se ha estudiado, tenemos claro que todos los tejidos, por más que tengan una función principal conocida, por ejemplo, el tejido muscular, la contracción muscular, tienen de manera paralela otras funciones tremendamente determinantes para la salud del ser humano, y son estas funciones endocrinas que tienen. Entonces acá vemos el hipotálamo y la hipófisis, y en donde tenemos la hipófisis que se divide en hipófisis anterior e hipófisis posterior. La anterior liberando la tiroidea estimulante, TSH, la adrenocorticotrofina, que es la ACTH, tenemos la hormona de crecimiento, la GH, la van a ver así abreviada, las gonadotrofinas, que obedece la LH y FSH, que es la luteinizante y folículo estimulante, tenemos la prolactina también. Y a nivel de pituitaria posterior tenemos oxitocina y la ADH o antidiurética, ¿ya? Ahora, si analizamos este recuadro, que es muy interesante, en detalle, es bastante más simple de lo que se ve a primera vista. Miremos la parte superior, tenemos hipotálamo,
tenemos acá la hipófisis y aquí tenemos los principales sitios, digamos, donde se producen hormonas o donde actúan las hormonas. Partamos en la primera columna, que es el hipotálamo. Primero, por regla de fisiología, para no olvidar, las hormonas hipotalámicas en general, la mayoría, 99%, se abrevian con la parte final RH, ¿ya? Y RH significa Releasing Hormone, hormona liberadora, que dice, libérame esta hormona. Entonces la GnRH significa que el hipotálamo está liberando una hormona hacia la pituitaria diciendo que libere gonadotrofinas. La GnRH se dirige a la pituitaria anterior y así la pituitaria anterior libera las gonadotrofinas. Y estas gonadotrofinas no actúan en otro lugar que son las gónadas, ¿cierto? Las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gónadas? Los testículos y los ovarios. Entonces, GnRH, releasing hormone, libere esta hormona. Me voy a saltar esta porque es una inhibidora, pero acá vemos la TRH. ¿No ve? Releasing hormone, libera la hormona tiroidea. TRH. ¿Dónde va? A la pituitaria anterior a liberar la TSH, ¿ya? La tiroidea estimulante. ¿Y dónde va la hormona tiroidea estimulante? Va a la tiroides. Después tenemos la GHRH, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en la pituitaria anterior? Se libera la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento se dirige al tejido hepático. Y ayer conversamos durante la clase en algún momento, y a nivel de tejido hepático la hormona de crecimiento provoca la liberación de factores de crecimiento insulinosímiles, IGF-1, ¿ya? Porque la hormona de crecimiento no actúa propiamente tal directamente, sino que a través de los IGF-1. Después tenemos los CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Va a la pituitaria anterior, se libera la corticotrofina, la adrenocorticotrofina, y va al córtex adrenal, que está en las glándulas suprarrenales, y provoca la liberación de estas hormonas de la corteza suprarrenal, ¿ya? Y por otro lado, en el hipotálamo, también tenemos unas neuronas, ¿no es cierto?, que son capaces de fabricar las hormonas ellos propiamente tal, estas neuronas. Y hay unas neuronas que producen la hormona antidiurética o vasopresina o ADH, son tres nombres, ¿no es cierto? Y otra neurona, que produce la ocitocina. Se produce entonces en la neurona hipotalámica y se libera directamente en la neurohipófisis o hipófisis posterior o pituitaria posterior. Los nombres son los mismos y acuérdense porque un libro la dice pituitaria, otro la dice hipófisis, ¿ya? Y lo mismo que la ADH, que dice tantos nombres, ¿no? ADH, vasopresina, antidiurética, es la misma hormona. Y se libera directamente por la pituitaria posterior y hace sus efectos fisiológicos, la ADH principalmente a nivel de vaso sanguíneo y a nivel renal. Y la oxitocina en el momento del parto, pero también tiene múltiples otras funciones hoy día, sobre todo que se ha visto harto en lo que es el aprendizaje, ¿ya? Entonces, este es un esquema general, relativamente didáctico para aprender cómo funcionan las hormonas, cómo se producen, quién estimula que se produzcan y dónde actúan. ¿Vamos bien o vamos muy perdidos? ¿Voy muy rápido? ¿Volvemos a una diapositiva anterior? Ustedes me dicen. Yo tengo una pregunta. Claro. Ya, estaba la hormona del crecimiento, la gonadotrofina, la tiroidea, ¿y cuál era la CRH? La corticotrofina. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Esta es corticotrofina y esta es adrenocorticotrofina. Ya. ¿Ya? ¿Alguna duda del resto? ¿Estamos despertando? Buenos días.
Ya. Gracias. Ahora, ¿qué pasa si nos aumenta la glicemia o nos disminuye la glicemia? ¿En qué fase están ahora? ¿Le está aumentando la glicemia tomando desayuno o no? ¿Estamos en ayunas? No, ¿O si, estamos si no, al medio? ¿Estamos tomando desayuno? si no como, no estoy aquí. Ya, bueno, ¿qué pasa si tomamos desayuno y aumenta la glicemia postprandial? ¿Qué pasa si aumenta la glicemia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con las células del páncreas? Porque ¿quién sensa esto, no es cierto? ¿Qué pasa con la glucosa? Nosotros ingerimos el alimento, llega al intestino delgado, si tomamos un líquido, en 15 minutos ya está absorbido, ¿ya? O sea, es rápido, ¿no? Son la ley de los 15 minutos, ¿no? Uno ingiere, se absorbe y llega y baña todas las células de nuestro cuerpo, entre ellas las células beta y las células alfa. ¿Qué libera las células beta, se acuerdan? Libera la insulina. Insulina. Y las alfa el glucagón. Si me aumentó la glicemia, ¿qué va a pasar? Se estimula las células beta, que se produzca insulina, y los tejidos sensibles a insulina, que son, ¿cuáles son los tejidos sensibles a insulina? Adiposo, muscular y hepático. Tejido sensible a insulina, adiposo, muscular y hepático. Entonces, como aumenta la insulina y actúa en esos tejidos que son sensibles, ¿qué va a pasar? Llega a su receptor la insulina y provoca que se expresen los GLUT4, ¿se acuerdan? Y se anclan en la membrana, ¿cierto? Y como están en la membrana, ¿qué hacen? Captan glucosa. Entonces, si captan glucosa, baja la glicemia. Y esto sucede constantemente hasta llegar al valor fisiológico, ¿ya? El rango fisiológico de glicemia, que es 60 a 100 miligramos de decilitro en ayuna y menos de 140 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, comiendo la cantidad de comida que quiera, si uno es sano. ¿Ya? Eso debe ser. Si a mí me dicen, si me como un candy o me como un buey, está lo mismo. Si soy sana y no soy diabética, no soy resistente a insulina, siempre va a salir menos de 140. ¿Cuánto era en ayunas, profe? ¿Podría repetir eso, por favor? De 60 a 100 miligramos por decilitro. Normalmente cuando uno se hace un examen de sangre, dice al lado el valor referencial, ¿ya? Y normalmente de 60 a 100. Algunos laboratorios ponen 60 a 99. Hay unos kits que son un poco diferentes, ¿no? Pero en general es 60 a 100. Menos de 60, creo que es hipoglicemia. Hipoglicemia. Más de 60 en ayuno, hiperglicemia. Ahora, dije otro número. Dije postprandial. Si yo como, se llama glicemia postprandial, después de comer. Esa glicemia postprandial nunca debe ser más de 140, ni 140, debe ser siempre menos de 140. O sea, usted se toma un café sin azúcar, o se toma un café, una torta, un sándwich y un pastel, ahora, igual debe ser menos de 140. Si usted es sano. ¿Profe? Si no es sano, mal. ¿Esos valores mayor y menor a 60 es en ayunas? De 60 a 100 es ayuno. Ya. Menos de 60 es hipoglicemia. Estaba hablando de condiciones que no son normales. Para que sepan, se acuerden cómo se llaman esas situaciones. Menos de 60. ¿Más de 60 es hiperglicemia? No, más de 100. Más de 100. De 60 a 100 es normal en ayuno. Eso es rango normal. Más de 100 es hiperglicemia en ayuno. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, gracias. Ahora, ¿qué pasa si me bajan los niveles de glucosa? No comí, profe, sabe que comí la última vez a las 7 de la tarde, ya son las 12 del día, seguimos haciendo clase y no me ha dado ningún break, profe. No crean, si les voy a dar 2 minutos. ¿Qué pasa? ¿Me puede bajar la glicemia? Claro, me puede bajar, aunque tenemos muchos mecanismos para vivir sin comer, no se preocupen, ¿no? Los mineros vivieron varias semanitas, ¿no? Nosotros tenemos, cualquier persona normopeso podría vivir 3 meses si hay agua
y oxígeno, ¿no? No se necesita alimentar y vivimos. No bien, no maravilloso, pero ahí, para eso tenemos la gluconeogénesis, tenemos reservas energéticas suficientes, ¿ya? Así que normalmente estas sensaciones de hipoglicemia son más sensaciones propias de una persona que no las ha sentido mucho, y uno obviamente le duele un poco la cabeza, todo, pero nadie se muere de eso, o sea, tengan claro que no, a mí me pasa constantemente. Que no a mí en forma personal, pero yo cuando hago experimentos la gente me dice, ay, es que no he tomado desayuno, llegué en ayuno. Bueno, ¿y qué? Tienen reserva para varios meses, pues le digo yo. Entonces no me alegre. Pero bueno, la gente siempre alega, ¿no? Siempre hago bromas más pesadas, pero no lo voy a decir porque aquí está todo grabado. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si me baja esta glicemia? En concreto, siento esta sensación de dolor de cabeza, empiezo a transpirar, de verdad tengo hambre, si igual no comí. ¿Quién se estimula? Es el glucagón. El glucagón es la hormona del ayuno por excelencia, ¿ya? Hormona del ayuno. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? Es una hormona catabólica que justamente me hace glicogenólisis a nivel hepático y me aumenta la glicemia a nivel plasmático, ¿ya? Esto es rápido, ¿eh? Son hormonas de acción rápida. La insulina y el glucagón son hormonas de acción rápida, así se clasifican. Las catecolaminas, glucagón e insulina son hormonas de acción rápida. Son muy, muy rápidas. En una persona sana. ¿Cuáles eran las hormonas? El glucagón. Insulina, catecolaminas y Ah, glucagón. ¿Ya? eso. Este año va a salir, yo escribí un capítulo en un libro en el Editorial Mediterráneo de diabetes. Y ahí va a salir, obviamente, ojalá que tengan acceso. Yo creo que varias universidades van a tenerlos luego, y ahí sale un montón de detalles que justamente los diabéticos con el tiempo, sobre todo los tipo 1, empiezan a perder esta capacidad, esta sensación de que te viene la hipoglicemia, se la pierden, ¿ya? Entonces eso uno debe aprenderlo cuando les enseñen patologías durante el magíster. Una de las cosas que uno debe saber cuando está haciendo ejercicio, alguien con diabetes tipo 1 sobre todo, es que no responde con síntomas igual que cualquiera de nosotros sanos. Eso lo empieza a perder. Entonces cuando uno te llega un diabético tipo 1, me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 10 años y tengo 30, este no va a ser hipoglicemia normal, no me va a decir que duele la cabeza, nada. Capaz que me empiece a hablar tonteras, capaz que haga cosas, temblores, ¿me entiendes? Entonces tengo que estar al ojo con eso. No responden igual, ¿ya? Profe, cuando Sí. hable de plasmático, ¿siempre va a ser la sangre? Sí, el plasma es el componente líquido de la sangre. La sangre se compone por elementos figurados, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y el elemento líquido, solvente de la sangre, se llama plasma. Y todos los elementos que se transportan, digamos, nutrientes, hormonas, proteínas, se transportan vía plasmática. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Porque a veces yo hablo cosas y creo que las entienden. Si no las entienden, prefiero que podemos contestarlas al tiro y no se les va la idea. ¿Alguna otra pregunta? Profe, volviendo Sí. como a lo que había hablado antes sobre el tema de la reserva energética, ¿Sí? más que nada era una pregunta sobre el ejemplo que decía del ayuno y llevándolo a un aspecto tal vez de rendimiento más deportivo. ¿Ya? ¿El nivel cognitivo en ese sentido podría generar algún tipo de implicancia? Entendiendo que, como había mencionado antes, hay ciertos elementos, como podría ser neuronas, que necesitan otro tipo de sistema energético. Sí, normalmente lo que tienes que tener claro, yo les voy a mandar varios papers más a Benjamina, no lo hice ayer por razones de tiempo, pero cuando estamos hablando de deporte, no es la opción hacer ayuno, entrenamiento en ayuno, no es una opción. ¿Ya? Normalmente estamos hablando de hacer en ayuno gente que tiene problemas con el peso corporal, sobrepeso, obesidad. Esa es una opción, pero no es opción para deportistas. El deportista justamente lo que requiere es tener macronutrientes disponibles para rendir.
Aquí el objetivo es el rendimiento. Y si tú realmente no tienes hidratos carbonos disponibles para la gran mayoría de los deportes, vas a tener un deterioro en tu rendimiento. Y justamente, como dices tú, el no tener suficiente cantidad de hidrato carbono, obviamente que cognitivamente eso no está bien, deja a la persona intranquila. Diferente es la persona con sobrepeso, decía, que normalmente no el objetivo no es rendir y normalmente no va a hacer ejercicio que realmente requiere hidrato carbono. Piense que con suerte te hace media hora de ejercicio, con mucha suerte. Y ni siquiera está gastado el hidrato carbono. No sé si corresponde a tu pregunta o iba a otro enfoque. No, eso era el enfoque. ¿Sí? Yo te voy a mandar el paper que está en español y lo publicamos como en 2015. Hay más estudios al respecto, pero está como bien claro por qué debe ser, digamos, pero para quién es. Y es para gente con sobrepeso, decía, ni siquiera para diabéticos. ¿Me entiendes? Por eso digo, para gente que tiene sobrepeso, decía, circunscrito a eso. Claro, son muchos chilenos con ese problema, pero para ellos es importante porque si yo estoy en ayuno, ¿qué va a pasar si estoy en ayuno, sinceramente? ¿Cómo va a estar mi nivel de insulina? Bajísimo. Baja reserva Bajísimo, energética también ¿cierto? de glucógeno. Porque tengo bajos niveles de glucosa. Entonces, como el organismo normalmente, ¿qué es lo que hace? Por eso les pongo esta diapositiva. El recambio de glucosa es enorme. Si no tengo, ¿qué tengo que hacer necesariamente? Voy a tener que transportar lípidos. Voy a tener que hacer ese trabajo. Y eso es lo que necesita la persona con sobrepeso o obesidad. Pero no es el contexto de un deportista. Entonces, separemos un poco, porque como este magíster de actividad física y salud, para deporte y salud, una cosa es que si voy a atender a un deportista, o otra cosa si voy a atender a una persona sana o con un riesgo o francamente con una patología. Son condiciones diferentes. Para esa persona mejor que su ambiente no tenga hidrato carbono, porque no va a hacer 2 horas de ejercicio, ténganlo claro que no es así. Si ustedes conocen a alguien que lo hace, pucha, cómprense un kilo ese mismo día, porque de verdad que son pocos. Yo para amigas que tienen problemas de sobrepeso decía, vamos al gimnasio y yo las veo. O sea, yo puedo estar 1 hora y ellas con suerte hacen 20 minutos y los otros 40 están en el WhatsApp. O sea, si las logro mover, ya que las lleve, ya es mucho. ¿Me entiendes? Entonces, que su ambiente endocrino esté con bajos niveles de insulina, para mí ideal, porque la insulina es anabólica de por sí. Que esté bajo, más fácil oxidar grasa y que no haya ingerido hidrato de carbono, me tengo que cargar durante la actividad física o el ejercicio que esté haciendo, no consumir hidrato de carbono y después que se duche largo rato, conversamos, no pasar al cafecito después del gimnasio. Que esas tú las ves que se comen el doble que lo que gastaron. ¿Sí o no? Y después seguir, ¿me entiendes? Entonces, hay que separar los contextos. El deportista debe tener, digamos, justamente su cantidad de hidrato de carbono. Ustedes saben más que yo todos estos mecanismos y lo van a aprender más en el magíster, todos estos mecanismos de sobrecompensación que se hacen una semana antes para los deportistas, ¿cierto? Es justamente para que tengan más cantidad de hidrato de carbono, que son fuentes agotables. Si no le respondo a la pregunta, me dice de nuevo, pregúnteme, porque realmente me voy para otros lados. Profe, ¿y Dele. cómo sería para un hipertenso? Va a salir la nueva recomendación, pero similar a la que ya está publicada, pero ellos no deben hacer en ¿En ayuno? ayuno, a no ser que tengan sobrepeso y obesidad. Ellos sí podrían hacer ayuno, pero no necesariamente. Si tengo normopeso y soy hipertenso, no es necesario. Ya. Sí. Y ambas cosas. Sobrepeso, sí, si tengo sobrepeso y obesidad, sí puedo hacer ayuno. El diabético es el que no puede hacer en ayuno. ¿Ya? Si nos queda ratito, les puedo explicar un poco más de diabetes. Yo no sé si qué es lo que tienen clases después, pero estoy metiéndome en otras cosas. Pero el diabético no puede. El diabético debe hacerlo postpandrial el ejercicio. ¿Ya? Es para regular su glicemia. ¿Queda más claro o charquicán? Volvamos a la clase endocrina. La profesora siempre está a otro lado. Ya, interacción entre hipotálamo, hipófisis y gónada. ¿Estos son los gráficos que no se ven bien, me decían ustedes? ¿Que se ven borrosos? No, aquí se ven bien. Sí, o sea, es que los más pequeños con menos detalles se ven súper bien, pero es cuando ya aparecen los más detalles, mayor cantidad de Lo que podemos hacer conceptos. más fácil, yo le voy a mandar las clases en PPT a Benjamín y Benjamín me las transforma adecuadamente.
¿Qué le Ya. parece, Javi? No ahorramos todo el problema. Más Opa. fácil. Usted es más informático que yo. Cualquiera más que yo. Uf. No, cualquiera más que yo. De verdad, nací antes de Cristo, así que imagínense. Entonces, hipotálamo, que libera la hormona liberadora, RH, ¿cierto? De gonadotrofinas. Va a la hipófisis, gonadotrofinas y van a las gónadas, ¿no es cierto? Esto es alguna secreción que es pulsátil, obviamente, y obviamente rigurosa y continua después de, a contar de más o menos la prepubertad. Glándulas suprarrenales, que están ubicadas como unas glándulas chiquititas de 2 a 5 gramos, son pequeñitas sobre los riñones. Tiene una médula suprarrenal que libera las catecolaminas, entendiendo por catecolamina la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y tiene la corteza, que son los corticosteroides, que son el mineralocorticoide que libera aldosterona principalmente, los glucocorticoides que libera cortisol principalmente, y los andrógenos que son la de hidroepiandrosterona. ¿Ya? Entonces, esta es la glándula suprarrenal. La corteza suprarrenal recién que dijimos, lo importante es saber que libera principal mineralocorticoide, la aldosterona, glucocorticoide, el cortisol, y de los andrógenos, la DHA, ¿no es cierto? Dihidroepiandrosterona. Lo importante es saber que todos ellos tienen como origen inicial el colesterol, o sea, son hormonas lipídicas. ¿Ya? Todas son ellas hormonas lipídicas, que por diferentes enzimas llegan a diferentes hormonas. ¿Son hormonas lipídicas solo las de la corteza o de la médula también? No solo la corteza, la médula son derivados de aminoácidos. Ya, gracias. Ahora, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿Qué pasa cuando tenemos cambios en presión arterial? ¿Cómo juegan estas hormonas y qué tan importantes son? Y también tienen acción muy, muy rápido. Si por alguna razón tengo un bajo en la presión arterial o bajo en el volumen plasmático, que es importante, o sea, una hemorragia, un accidente, ¿qué pasa rápidamente? A nivel renal libera una hormona que se llama renina, ¿ya? Y esta renina transforma el angiotensinógeno rápidamente en angiotensina. Este angiotensinógeno, ¿dónde se produce? A nivel tejido hepático. Esta angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 a nivel pulmonar, ¿se acuerdan? Por la enzima convertidora de angiotensina. Esto está bien de moda ahora con el coronavirus. No sé si vieron los primeros estudios que mostraban que los que tomaban aguantes hipertensivos tenían más riesgo que menos riesgo. Al final no se llegó a mucho todavía. Esta angiotensina 2, ¿qué hace? Va al córtex adrenal y libera aldosterona. Y la aldosterona va a los túbulos colectores y la aldosterona, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Retiene sodio y excreta potasio. Si retiene sodio, el sodio con una molécula de agua. Entonces aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, necesariamente aumenta este volumen y aumenta la presión, porque el continente es el mismo, ¿no? El mismo sistema cardiovascular. Frente a un mismo continente, mismo espacio, aumentamos el volumen, aumentamos la cantidad de plasma, ya que retenemos agua, aumenta la presión, aumenta el volumen. Ahora, en el tubo contenedor proximal disminuye la excreción de sodio, así que también tratamos de retener como sea lo que es el agua. Y la angiotensina 2 tiene una gran función que comparte con la vasopresina, con las arteriolas periféricas, es que incrementa la resistencia vascular periférica, hace vasoconstricción. Es decir, el continente trata de disminuirlo. Cuando se nos pierde sangre, pierde líquido rápidamente, sobre todo, lo que hacemos es disminuir los vasos sanguíneos de radio para disminuir el continente. Con eso aseguramos tener una presión adecuada. No sé si se acuerdan de su clase de fisiología, pero la presión arterial es tremendamente importante, ¿no? La presión es sinónimo de perfusión. Si yo tengo un tubo, imagínense ahora, un tubo, un cilindro, con un líquido adentro. ¿Qué pasa si no hay presión? Ese líquido queda ahí. La presión hace que este líquido fluya.
¿ya? Entonces la presión, sinónimo de perfusión, de poder irrigar los tejidos. Por eso es tan importante, no sé si alguna vez he estado en urgencia, pero en urgencia, sujeto que llega con una hemorragia, sujeto que llega con presión baja, le toman el tiro de presión, no, 8,4, vía venosa, volumen. ¿Qué es lo que le ponen? Volumen, le ponen al tiro, le ponen suero. ¿Por qué? Porque si es más volumen, el continente no cambia, ¿no es cierto? No cambia sino en una vasoconstricción que me lo disminuiría y me ayudaría. Pero ese continente lo vamos a llenar con más líquido y vamos a subir la presión. Y nos aseguramos de perfundir, sobre todo los órganos que son vitales, cerebro, corazón, riñón, ¿cierto? Entonces, estas acciones son tremendamente importantes. Ahora, las hormonas en relación al metabolismo de hidrato de carbono y grasa. Esto es un esquema muy general y simple para entender quién trabaja dónde. Entonces, vemos la primera columna que es la insulina, que es una de las hormonas de la saciedad. La insulina con la leptina son las hormonas de la saciedad. Yo como y sube insulina y sube leptina. Va al núcleo del cuato y me sacia. Astrid, ya comiste, no sigas comiendo, ¿no es cierto? Esta insulina normalmente favorece la captación de glucosa a nivel del tejido muscular y grasa, ¿ya? Principalmente, no significa que no actúe en otros como en el tejido hepático o como en otros lugares, pero principalmente ahí. Estimula la glicólisis, inhibe la gluconeogénesis. Dice, no se produzca más glucosa, ya hay suficiente, ¿no es cierto? Y es una hormona anabólica, junto con la testosterona y la hormona de crecimiento, es decir, de depósito, de formación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel, digamos, de tejido hepático y tejido muscular, depositar glicógeno. Y también a nivel hepático y grasa, depositar grasa. ¿Ya? Deposita. Y es por eso las veces que comemos en el día, desayuno, almuerzo, entre comidas, uno come, aumenta la insulina, me deposita en estos lugares de reserva, en estos tejidos de reserva, y en los momentos de intermitencia, ahí tenemos las otras hormonas que empiezan a hacer su efecto en la medida que yo me atrase con el almuerzo, me atrase con la otra alimento. Y la hormona del hambre, que es el glucagón, inhibe la glucólisis. La idea es que si está activada es porque no tenemos muchos sustratos, sí que inhibe que se degraden, pero estimula que se formen. Estimula la gluconeogénesis, al igual que la epinefrina, al igual que el cortisol. Y como dice la palabra, para no aprenderse de memoria, gluconeogénesis. Generar, formar nueva glucosa a partir de elementos que no lo son. Ejemplo, ya lo dijimos, ¿qué dijimos antes? El glicerol. ¿Se acuerdan que les dije antes en la clase, en una diapositiva? El glicerol, el lactato, aminoácidos. ¿Ya? Existen varios elementos que el organismo puede tomar para formar nuevas glucosas cuando es necesario. El glucagón, al igual que las catecolaminas, que lo que hace son catabólicas por excelencia. Lo que hace es lo que tenemos depositado, tanto en tejido hepático como en tejido graso, hacemos glicogenólisis ahora y lipólisis para usarlo. ¿Ya? Estamos con poca glucosa y tenemos que empezar a ocupar las grasas para poder, obviamente, sustentar lo que estamos realizando, todos los mecanismos fisiológicos del cuerpo, la tasa metabólica y si estamos haciendo ejercicio con mayor razón. Ahora, el cortisol tiene funciones un poco diferentes, ¿no? El cortisol inhibe la captación de glucosa en tejido muscular y grasa. Es una acción que comparte con la hormona de crecimiento porque si estamos en una situación estresante de no alimentación, el cortisol hace, no gasten más acá, en estos tejidos. ¿Ya? Prioricemos órganos vitales. Estimula también la gluconeogénesis junto con la epinefrina y el antiglucagón. Favorece todavía depósitos de glicógeno a nivel hepático y favorece la lipólisis. ¿Ya? Esto es un esquema bien simple y para uno entender quién trabaja cuándo. Ahora,
tejido adiposo produce también una hormona que se llama leptina y actúa como lipostato normalmente para darle una información, digamos, cuánto tejido adiposo hay, y nivela apetito junto con la insulina. Tejido muscular, hoy en día también considerado como órgano endocrino, lejos la hormona que produce importante obedece a la iricina, ¿ya? La iricina fue descubierto el año 2012, nosotros publicamos con un grupo de alumnos también hace poquito, hace como 2 años parece, un paper también se lo puedo mandar a Benjamín, que es de la iricina. Yo lo mandó. Lo mandé, ay qué bueno, ya, me ahorré. Entonces, la iricina, descubierta el año 2012, empieza a aparecer recién en algunos libros, por ejemplo, los libros están atrasados como 5 o 7 años, ¿no? Y esta hormona es capaz de convertir tejido adiposo blanco en pardo. O sea, el tejido adiposo que tiene un riesgo para nuestra vida, pasa al tejido pardo, adiposo pardo, que es un tejido adiposo asociado a salubridad, ¿ya? Y en el estómago tenemos una hormona, que es la hormona del hambre, que se llama grelina, ¿ya? Esto descubierta el año 99, y es la hormona de la sensación del hambre. Es decir, solamente saber que hay otros tejidos que a pesar que uno lo pasa en pregrado o en el colegio, etcétera, que como que son los clásicos, hoy en día hay bastante más órganos endocrinos, ¿ya? Y que son tremendamente relevantes para el quehacer del ejercicio. Profesora, Sí, claro. una consulta. Con respecto a la leptina, ¿es cierto que genera un estado preinflamatorio igual en el sujeto cuando tiene sobrepeso o obesidad? Sí, proinflamatorio, claro. De todas maneras. Porque hoy en día es una de las hormonas como que más se estudia. O sea, si supuestamente inhibe el apetito, como una persona con sobrepeso o obesidad sigue comiendo más. Claro, lo que pasa es que, ya si nos atrasamos un poco, no se preocupen, no se enojan, supongo, ¿no? Pero contestémosle la pregunta al Esteban. Esto es un poco más complejo, pero te lo voy a explicar lo más simple posible. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad crean un fenómeno que se llama, que ustedes han escuchado, se llama resistencia a la insulina. Y también paralelamente a la resistencia a la insulina, resistencia a la leptina. ¿Y eso por qué? Porque en fisiología, cuando un organismo se ve expuesto a una molécula de manera crónica, el organismo internaliza los receptores. Si yo tengo acá una célula y tengo acá algo que está llegando constantemente, demasiado, yo internalizo los receptores, algo malo está sucediendo. ¿Qué pasa? Como la persona es obesa o sobrepeso, tiene normalmente hiperinsulinemia e hiperleptinemia. Entonces, al internalizar los receptores de insulina y de leptina, se produce esta resistencia a la insulina, resistencia a la leptina. Entonces, en ese famoso núcleo 4 que les digo que está en el hipotálamo, que regula si yo tengo hambre o no, esta resistencia a la leptina y a la insulina da cuenta que este núcleo no se da cuenta que yo ya comí, por ejemplo. Entonces pasa lo clásico, que es el niñito, la joven que comió, y a los 10 minutos quiere comer de nuevo. ¿Por qué? Porque esta leptina y esta insulina no fue capaz de darle información adecuada al núcleo 4. Ese niñito, esa niñita, o esa Lola, o ese joven, quien sea, tiene hambre después, y de verdad que tiene hambre. No logró suprimir la sensación del apetito. Yo siempre cuento la historia de que una vecina tiene un hijo, claro, con resistencia a la insulina. Nosotros hacemos aquí, yo soy buenísima para cocinar, pasteles, kuchen, torta, comida, y el pobre siempre termina de comer y le dice a la mamá a los 2 minutos, le hace así: tengo hambre. Mi vecina tiene muy poca paciencia, se enoja siempre. Entonces, eso no está bien, porque el niño de verdad que tiene hambre, no es mentira, no logró suprimir. El tema es que hay que terminar de hacer ejercicio, y mi vecino no tiene que ir a dormir siesta. ¿Ah? Hay que pescar a ese chico, vamos a dar un paseo, vamos a caminar por el cerrito, el niño se lo olvida esto, ¿ya? Porque empieza a moverse
empiezan las catecolaminas y todas las hormonas catabólicas a moverse y le empiezan a vertir más cantidad de elementos a la sangre, el niño ya no tiene esa sensación de ansiedad. El problema es que se te queda quieto y esto se hace más intensa la sensación de hambre. ¿Ya? Profe, ¿Sí? eso puede derivar en ¿cómo se llama esta cuestión? En que después tenga un problema ya más crónico con respecto a la resistencia a la insulina, en el Por caso de un niño supuesto, con pues, esa sí, porque el condición. niño va a seguir comiendo, va a subir más de peso, está quieto y ya. No, pero Si me el tema, refiero, por ejemplo, el ejemplo que usted daba de la sensación de hambre, eso no puede ser un indicador de que el niño, por ejemplo, debería hacerse algún examen o revisarse o alguna pero cosa. por supuesto, ¿no? El que le da un ejemplo de verdad que el niño ya sabemos que tiene resistencia a la insulina, ya se hizo el Ah, examen. ok. Se toma hay que tomar glicemia e insulinemia. Lo que pasa es que la gente en general se toma solo glicemia. Y la glicemia, una persona te puede salir 12 años bien. Y al año 13 ya eres diabético. Pero 12 años antes, si te hubiesen tomado insulinemia, sabrías que eres resistente a la insulina. El organismo lo que hace es hacer hiperinsulinemia para compensar. Ya. Y te sale más o menos bien el examen de sangre. El problema es que tú te das cuenta que la persona no está bien, porque si uno se come el banquete a la hora de almuerzo y a los 10 minutos tenés hambre, algo anda mal. Claro. Entonces, no sacas nada con reta. Yo estoy diciendo el caso con niños, porque hoy en día está tan aumentado los lolos, y uno como mamá es responsable, obviamente, de qué comen nuestros niños y de qué hacen nuestros niños. ¿Ya? Profe, y así como por preguntar, ¿cuánto tiempo se demora este proceso no sé, pues, del niño? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo depende de la persona, de los factores como sexo, edad, ¿Se demora qué? que se presenten estos factores a la larga? ¿Y que sea diabético, estás diciendo? ¿Que tenga Claro. diabetes? Eso está estudiado. Mira, normalmente, como decía, del día 1, si te diagnostican resistente a insulina hoy, si tú no haces nada, no haces cambio de estilo de vida, a los 12 años tú eres diabético. Ah, igual es harto. O sea, Tienes está 12 siendo años, diabético todos esos años, pero puede ser antes, pero a los 12 años el 100% de la población sería diabética, de esa gente con resistencia insulínica, si no haces nada. Pero en y el entretanto, por eso se adopta este término como prediabetes. claro, Mm. el problema es que la gente en general te piden la glicemia nomás. A mí me deberían pedir glicemia e insulinemia. Tú ves que alguien ya está sobrepeso, como que siempre pasa con hambre, a veces tiene más sueño de lo que debería, no sé. Insulinemia, me sale hiperinsulinemia y glicemia normal, ya sé que está con problemas. Le pregunto, profe, porque Me veo salió, como media identificada a mi hermana chica aquí. imagínese, pues no ves, al tiro. ¿Por qué no nos hace el favor? Le hace examen y después se lo muestra a sus compañeros y conversamos al tiro. Yo tengo Ya, No, una... lo pues, que pasa apenas. es que es el momento en que uno toma el problema en el momento justo. Porque, ¿qué es Sí. lo que haces? Sacas un par de cosas de la semana de comer, la sacas un par de veces a pasear más en la semana, si a veces, qué sé yo, un poco más de actividad física, y esto mejora enormemente. Mejora y reviertes completamente, ya le haces el examen. Yo trabajo con 2 exalumnas que son mis partners en 2 o 3 universidades, hacemos clases juntas, fueron alumnas mías hace 15 años, ¿no? Y una de ellas, justamente partió con resistencia insulínica, así se empezó, bien activa ella en todo caso, empezó a hacer mucho más actividad, a comer, ya, todos los últimos 3 años todo normal. Entonces, hay que saber que con la actividad física uno puede cambiar absolutamente casi todo, realmente. Con hacer un poco de actividad física, pero saber dónde la tienes que ordenar. Me voy a salir un poco de esto, pero nosotros acá mandamos un paper que vamos a publicar ahora en nuestra revista, se la voy a mandar, pero es el caso de la otra colega, estas 2 alumnas, o la otra, quedó embarazada y le dio diabetes gestacional. Imagínate, trabajamos en diabetes, solo la publicamos juntas y todo, pero mala suerte porque es bien activa ella, y delgada igual. Ya le doy diabetes gestacional. Me dice, profe, todavía le digo, llegó al laboratorio de fisiología, hacemos clases de medicina, entonces me dice, profe, me sale igual alta la glicemia, pues oiga, ¿sabes qué hago? Todo lo que hago y tomé este desayuno que es casi nada. ¿Dónde vives tú? En Peñalolén. Y hacemos clases
en los héroes. Ya, ¿qué hiciste antes? No, llego al colegio y abro la puerta y los niños salen corriendo. Ya, listo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. ¿Y sabes qué más? Te levantas, no tomas desayuno, llegas al colegio, caminas, dejas a los niños en el colegio, te subes para que hayas caminado un poco, llegas acá a la universidad y 10 minutos antes de llegar, empiezas a tomar el desayuno en el auto. Y después caminas acá y en el laboratorio no te sientes. Nunca más le salió mal el examen. Nunca más. Solo cambiamos el orden, porque ella pasaba 1 hora antes de ir al auto, tomaba el desayuno y estaba sentada 1 hora. ¿Me entiendes? Conducta sedentaria. Comió lo mismo, y yo, bueno, como te digo, ahora con el ginecólogo vamos a publicar el trabajo, pero estudio caso, pero solamente él no le dio un remedio a ella, no le dio nada. Cambiamos el orden en que comía y cómo se movía. Entonces, fantástico, la guagua nació normal, no requirió nada, todo impecable. Entonces, ordenamos el tema de la actividad física con hacer ejercicio. El problema es que la gente come y duerme siesta. Esto es como en todo este país funciona así. Entonces, sobre todo la gente con estos riesgos, encima, post-pandemia sube la glicemia y después se acuestan. O sea, no, O en la porque noche, esa energía. en la noche comen, se acuestan. También, pues, comen súper tarde, yo entiendo, o sea, uno no puede estar alegando si hay gente que llega a las 10 de la noche al trabajo. ¿Sí? Yo alego porque la fisiología me hace alegar, pero hay que tratar de comer más temprano y mantenerse activa, ¿me entiendes? Entonces, yo veo que eso no está bien, ¿me entiendes? Uno tiene que estar activo, uno come, no sé, pues no sé, uno trata de verle el lado bueno a las cosas. O sea, aquí nosotros no tenemos a alguien que nos ayude a hacer las cosas. Yo tengo, imagínense la cantidad de platos que hay que lavar, ¿no? O sea, con solo terminar el almuerzo y con todo lo que tengo que hacer en la cocina, tengo 1 hora por lo menos de 3 meses de hacer actividad. Entonces uno tiene que tratar de estar buscándolo, pero lo hago al tiro. No puedo ir a dormir siesta a hacer eso, o sea, es al revés. Bueno, antes, Entonces, ¿ah? bueno, mis papás, mi hermana, ellos, la siesta era como obligación cuando chicos. Comían y los mandaban a dormir a propósito después, y de ahí otras actividades. Sí, pues yo no sé sinceramente, pero para la fisiología glicemia, imagínense, la glicemia postpandreal ocurre más o menos entre 45 minutos y 1 hora y media después de ingerir alimentos. Y si esa hora estoy reposando, está arriba, pues, ¿qué lo está gastando? Nada, pues vamos, sube todo lo que quiere. En cambio, si estoy gastándolo, es como cuando de repente toca una persona que te dice, soy asesora del hogar. ¿Cómo organizo el tema? Soy diabética, me pasa un montón de veces. A ver, le digo, mire, te toma desayuno, como hay que hacerlo por pandemia, y al tío se pone a trapear y a barrer y todo. Bueno, ¿y cuándo puedo planchar? Me dice. Bueno, como 3 horas después. O sea, si esto a las 8, a las 11 usted hay plancha, ve las noticias, no sé, el matinal, todo lo que quiera. Pero usted después almuerza y se pone a trapear, a limpiar los baños. Y ahí le ordenas el día. Pero el orden de la actividad. ¿Me sigue la idea? Ya no estamos yendo a diabetes, que no es la clase. Vamos. Vamos a la clase. ¿Estamos? ¿Entendieron igual o no? Muy bien. Ahora volviendo de lleno a lo que vamos a conversar hoy día. ¿Cuál es el rol del sistema hormonal dentro del ejercicio? Su rol principal es mantener la glicemia en rangos adecuados. Obviamente que nosotros queremos que movilicemos muchas veces grasa o otra cosa, pero el objetivo es mantener la glucosa, porque esa es la variable que me va a determinar que yo no siga haciendo ejercicio. ¿Ya? Porque obviamente con una hipoglicemia nadie hace ejercicio. Entonces, trato de mantener la glicemia, dado que tengo una movilización acelerada con el ejercicio, que es la vía que nosotros vamos a conversar hoy día, esta. No vamos a hablar de ayuno. Esta diapositiva es fundamental que no la olviden. Podemos ver muchos detalles durante la clase, pero esta es la que nos determina la visión macro de qué pasa con las hormonas, y no podemos olvidarlo. Entonces, eje Y, concentración plasmática de hormona en ambas gráficas. Eje X, izquierda, intensidad de ejercicio expresada como porcentaje de 2 max. Eje X, en la parte derecha, es el tiempo, ¿ya? La duración del ejercicio. En ambas gráficas ocurre lo mismo. El color rojo es la gráfica en que más o menos aquí sobre el 50% de 2 max
y a los pocos minutos, después de los 10 minutos de ejercicio, aumentan todas las hormonas de contrarregulación. Son las hormonas catabólicas. ¿Qué es lo que hacen ellas? Van a la despensa, a nuestros depósitos, y hacen catabolismo. Pero la hormona que es anabólica, que deposita, no, pues esa hormona debe estar baja. Baja rápidamente sus niveles plasmáticos, a los 10 minutos hasta abajo. La vida media de la insulina tiene 6-8 minutos. Entonces, obviamente que si midiéramos a los 6 minutos ya debería estar baja significativamente. ¿Por qué? Porque no es el momento de depositar, es el momento de sacar de los depósitos y poder sustentar esa actividad dándole el macronutriente suficiente para producir el ATP que requiere. Entonces, todas las hormonas del catabolismo aumentadas. Y la insulina debe bajar en cualquier sujeto sano, debe bajar. ¿Ya? ¿Hasta qué rango debe bajar? ¿Máximo? Mínimo. Al mínimo. Puede bajar, no hay ningún problema. Y cada vez que uno ha entrenado, baja más. Porque no es el momento que se requiera. ¿Ya? El momento que yo necesito las otras hormonas, porque las otras hormonas me van a mis depósitos y me vierten nutrientes. ¿Ya? La hormona Profe, que... ¿Sí? ¿y el factor de hipoglicemia de rebote, por qué razón se da? ¿Por qué hipoglicemia de rebote? ¿A qué te refieres con eso? Cuando, por ejemplo, consumimos, no sé, carbohidratos de índice glicémico muy alto, sube la glicemia y después de un momento a otro como que baja y nos da sueño. No, pues, Nos o da sea, mucho son dos sueño. cosas la hipoglicemia, el mucho sueño es por la hiperglicemia, no por la hipoglicemia. Ah, ya, Nunca ya. un tema Hiperglicemia. la hiperglicemia da sueño. Y justamente Vale. los índices glicémicos de alto nivel, o sea, de índice glicémico alto, dan más sueño. Sí, Como diría, vale. un plato de fideos le da sueño a cualquiera. Pero si come ensalada con proteína, estoy seguro que le da mucho sueño. Profe, y en el Sí. caso, por ejemplo, del cortisol, no sé si estoy bien, pero cuando uno está en una situación de estrés o está en una situación de alerta, el cortisol se secreta, debería bajar la insulina, ¿cierto? ¿El nivel de insulina en la sangre? ¿O estoy hablando burrada? El responsable que baje los niveles de insulina en sangre son las catecolaminas. Son los receptores, son la activación de receptores alfa-adrenérgicos de las células beta del islote. Puede ser a través de las catecolaminas, que eso es fisiológico, o puede ser por interacción errada de un fármaco. Eso me ha pasado. Médicos generales a veces no manejan este tema, menos del ejercicio, a veces le indican un fármaco que provoca una caída de insulina equívoca. ¿Por qué cambian los niveles hormonales durante esfuerzo físico? Sí o sí. ¿Por qué cambian? Porque yo necesito, miren, que esta glucosa permanezca estable. Pero estas hormonas, todas las de contrarregulación, deben sustentarme eso. A pesar que está una tasa enorme de consumo. Ustedes en reposo tienen X consumo de glucosa. Me pongo a hacer ejercicio intenso, 70-80% de más, aumenta 20 veces el consumo de glucosa. Pero estos tienen que seguir estando estables. Y la única forma es sacando de mi despensa. ¿Ya? Eso es fisiológico. Ahora, vamos a hablar la respuesta de las hormonas contrarregulatorias. Si hablamos de la hormona de crecimiento, que es una hormona de acción lenta, al igual que las hormonas tiroideas y el cortisol, esas son hormonas de acción lenta, la hormona de crecimiento, si hacemos una sesión de ejercicio, aumenta si esta intensidad es importante, o sea, sobre el 50% del VO2. Si no, no aumenta mucho. Ahora, si yo me entreno fisiológicamente, siempre voy a liberar mayor cantidad de hormona de crecimiento que si no soy una persona entrenada. Y eso está dado porque la persona entrenada tiene que mantener mucha más masa muscular para mantener la masa muscular. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. En el gráfico anterior, ¿tiene que ver la edad del sujeto? Siempre la edad
colabora, pero obviamente que estamos hablando siempre de adultos. Siempre los adultos mayores tienen posibilidad de liberar menos cantidad de hormonas que un joven o un adulto sano. ¿A qué va tu pregunta puntualmente? ¿Te lo contesto así o va focalizado a otra cosa? Si la edad disminuye, es la producción de la hormona del crecimiento. Claro, por eso te decía, adulto mayor es menos la probabilidad, hay menos testosterona, hay menos liberación. Por eso los adultos mayores tienen sarcopenia, ¿no? Tienen un ambiente endocrinológico que no favorece a la conservación de la masa muscular. Y eso más o menos hay como una edad donde se empieza a ocurrir con más frecuencia. Como Claro, adulto mayor es cuando empieza a ocurrir, pero no hay que olvidar que si bien es menos, con el ejercicio se estimula. Así que el ejercicio revierte igual la condición. Si la persona se mantiene activa, esto se mantiene más alto los niveles igual. El problema es que más encima se asocia a personas de mayor edad, la edad que es determinante, menos activo, libera menos hormonas, y muchas veces farmacología que va en contra de la fisiología. Me explico. En Chile, por ejemplo, hay casi, no sé, cercano a 2 millones de personas con EPOC, adultos mayores. Que eso de los adultos mayores ya son muchos. No sé qué porcentaje representa, pero muchos. ¿Y qué es lo que toman mucho? Corticoides. Y corticoides son proteolíticos. Entonces, más encima, el ambiente hormonal, yo no soy experta en adultos mayores, pero el ambiente hormonal endocrino es bastante en contra del desarrollo de masa muscular. No solamente por la hormona, sino por los tratamientos que existen para las patologías que son muy prevalentes en ellos. ¿Y los o sea, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo igual afectaría el porcentaje? Sobre todo el hipotiroidismo no, pero el hipotiroidismo sí, notablemente. Pero con ejercicio, o sea, no, hay un montón de evidencia científica que revierte buena parte del problema fisiológico. Porque yo soy hipo. Por eso, si haces ejercicio, si eres hipotiroidea, te mejoran los parámetros y más encima cuando aumentan las otras hormonas, te favorecen y compensan lo que no hace la hormona tiroidea de manera adecuada. Así que se puede revertir. Así que hacer ejercicio. ¿Cuánto hacemos a la semana, señorita? ¿Cuántos minutos hace? Más de 150. Ah, bien. Bueno, ya partimos bien ya. Pero agreguémosle harto de esfuerzo también. Pues, ¿se acuerda? Conversamos ayer. Sí, justamente ahora. Chica. ¿Ah? Puede tomar sí, ahora estoy retomando un poco más la fuerza. Por diversas razones estaba medio alejada, pero ahora con esta cuarentena lo he retomado. Si no tiene pesa, llenamos botellas con lo que sea, con arena. Ahí hacemos, tomamos la hermana chica, ¿cierto? La ponemos en la rodilla. Yo tengo una hija chiquitita más encima. Casi abuelita soy, pero es hija mía. La pongo en el tobillo y la levanto. Ahí, bien, Victoria, le digo, hacemos ejercicio. Mamá, ¿quieres hacer ejercicio? Sí, le digo. ¿No? Hay que tratar de ocupar toda la estrategia. Igual con peso corporal se pueden hacer ejercicios que son bastante vigorosos. Sí, pues también, Sí. obviamente, con el mismo peso de uno. ¿Profe? ¿Sí? Todos estos gráficos que muestra, dijo que era un hombre de 70 kilos, 1,70 m, ¿cierto? Sí, en fisiología en general se ocupa eso. Sí, y que cumple, ¿Cómo? Que cumple con los parámetros de actividad física. No, normalmente estamos hablando de personas que cuando yo estoy mostrando acá, estoy diciendo si hacen o no. Sí. ¿Ya? Pero no se dice cuánto reposo, ¿sí? Ah, ya. No. En este caso sí está haciendo ejercicio la persona. Sí, no, pero iba como para imaginarme el prototipo para ver todos los gráficos. Claro, lo que pasa normalmente se piensa en alguien sano, en este caso que normalmente en el lado izquierdo no es entrenado, en el lado derecho sí se entrenó. Sí. Entonces la respuesta es diferente. Aquí vemos, por ejemplo, también lo que les decía, que la hormona de crecimiento tiene como un punto de corte.
o superas el 50% de VO2 max, que normalmente está asociado al umbral láctico, o no aumenta fisiológicamente los niveles de hormona de crecimiento. Se dan cuenta que si es sobre el umbral aumenta linealmente, si no se mantiene, porque si no el clearance es mayor a la producción. Entonces, si uno realmente quiere aumentar masa muscular y estimular crecimiento, debe ser una intensidad importante, una dosis importante. El cortisol, debemos recordar las funciones del cortisol, que ya los dijimos, ¿no es cierto? Está asociado a proteólisis, que tenemos que tener alto cuidado, a gluconeogénesis, y lo importante es que está asociado a lipólisis, que es favorable. Otro tema que es importante asociarlo, que el cortisol disminuye los receptores de insulina y reduce el consumo tisular de glucosa. Es una función que por estrés lo hace, pero obviamente fisiológicamente nos puede traer un problema. O sea, todas las condiciones de estrés o ambiente, poblaciones con estrés, tienen más resistencia a insulina que otra persona. No sé cómo estará ahora la evaluación a nivel nacional, pero si no pudiéramos medir, cosa que no creo que alguien se atreva a estar midiendo personas ahora, obviamente que lo más probable es que aumentarían los casos. El nivel de estrés psicológico en este momento debe ser alto en la población. Entonces nosotros debemos tener algún grado de estrés sin duda superior a lo que teníamos antes de lo que está pasando. Profe, una consulta. ¿Sí? El cortisol lo que disminuye son los receptores de la insulina. ¿Es el GLUT4? No, receptor de insulina no es el GLUT4. Es el ¿Cuál era? receptor de insulina. El GLUT4 es un transportador de difusión facilitada a la glucosa. Ah, ya. ¿No queda claro eso? No, sí, sí. Es otra cosa. El receptor está en la membrana y los GLUT4 están en endosomas intracelulares, dentro del tejido muscular, Ya. ¿cierto? Y hay GLUT2 a nivel hepático, tienen otros números, ¿ya? Y lo que hace ese receptor es que pesca ese GLUT que está dentro de la célula y expresa en la membrana. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que ayer hablamos de los ritmos circadianos? Las hormonas tienen ritmos circadianos, ¿no? Hoy día se despertaron, me imagino que antes de partir a la clase, o algunos están despertando todavía, pero el cortisol aumenta normalmente en el ritmo circadiano en la mañana, es una hormona que nos despierta, ¿no? ¿No han visto gente que por alguna razón tiene que tomar corticoides así como a permanencia? ¿No les ha pasado? ¿No conocen gente que te dicen, a mí me dicen, ay, sabes que no duermo? Tiene razón, le suben este valor así, entonces les cuesta después conciliar el sueño. No es fácil. Esto es importante saberlo porque el día de mañana ustedes van a querer hacer una tesis, un experimento, qué sé yo, van a ver, no es lo mismo evaluar acá que acá, ¿no es cierto? A las 8 de la mañana que a las 12. Entonces, dicho eso, si yo hacer un experimento, chicos, siempre a la misma hora, las hormonas tienen ritmo circadiano. Si usted me mide a las 8 de la mañana, después de 12 meses de entrenamiento, a las 8 de la mañana. No me lo mide a las 8 de la mañana antes de entrenamiento y después de 12 semanas de entrenamiento a las, no sé, pues a las 4 de la tarde, porque le voy a decir que bote a la basura el experimento. Porque yo no sé si va a disminuir por el ritmo circadiano o porque realmente es menos estresante. ¿Me siguen la idea, cierto? Entonces tenemos que sí ser prolijos en eso, ¿sabes? Porque muchas veces uno lee artículos y dice, ¿sabes qué más? Esto es imposible publicarlo, no tiene sustento fisiológico, debe ser cuidadoso. Ahora, los cambios del cortisol hay que tener cuidado. El cortisol solo aumenta a intensidad sobre el 60% del VO2 max. O sea, necesita una intensidad más alta todavía que la hormona de crecimiento. A intensidad más baja es tanto el clearance, que obviamente no vamos a ver aumentos significativos, ¿ya? Ahí lo vemos lo mismo en esta otra gráfica, el punto corte. Y también vemos que dependiente de la intensidad del ejercicio y la duración de los pics pueden ser diferentes. Me explico. Ejercicios que duren mucho más, obviamente van a ocasionar un estrés mayor que el que dure menos, a pesar que tenga más intensidad. ¿Por qué? Porque a usted le digo, corra 20 minutos, vuelve, es intenso y vuelve, pero eso de tener que durar más tiempo, eso es estresante. ¿Ya? Estresante fisiológicamente y también psicológicamente, sobre todo a alguien que no es entrenado. Fisiológicamente porque es que sustentar mucho rato ese aporte energético. Ojo que
todo va a depender de muchas variables. Si uno hiciera un experimento en un gimnasio, sube una persona 20 minutos a hacer ejercicio o 30 minutos a hacer un ejercicio, a una le doy, por ejemplo, un aporte calórico por mientras, va a ser menos liberación de cortisol. Eso también, ojo, otra variable importante. Porque está comiendo algo, el cortisol sube menos porque es menos estresante, ¿ya? Pero aquí estamos en un caso que no estás comiendo nada, ¿ya? Entonces, que dure tanto tiempo como 90 minutos es muy estresante. Entonces, los Profe, niveles una consulta. plasmáticos, ¿sí? Entonces, ¿se puede llegar a liberar cortisol con un ejercicio por debajo de los del 60% del VO2 máximo si es continuo en el tiempo? ¿Un tiempo No, muy largo? siempre se libera. El problema es que uno no ve los niveles elevados, Ah, ya. es menos intenso, porque el clearance es más rápido. Ya. ¿Ya? El clearance es muy rápido, se produce y se degrada. Claro, si duraras mucho tiempo, así como dice yo, 2 horas, igual vas a ver que aumenta. Okay. Por un ejercicio de 20 a 30 minutos, ya, hasta 1 hora no lo vas a ver. El clearance es muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo me entreno, o sea, por harto tiempo, hago ejercicio de harto tiempo? Voy a tener siempre menos cortisol que una persona que no se entrena. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estuviéramos hoy día en Viña haciendo la clase en Sausalito y les pido por favor a ustedes que vayan a 3 cuadras a comprarme un café y vuelvan, y les tomo cortisol a todos, ¿quién creen que va a tener el nivel más alto? Están Pero menos que vayan rapidito. Lejos de más rápido los que no hacen ejercicio normalmente. Ir y volver, aunque sean 20, 25 minutos entre ir y volver, va a ser más estresante para alguien que no está acostumbrado a eso, pero el que todos los días sale a trotar y todo, va a ir y volver y los niveles ni lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la variable entrenamiento juega un rol determinante si se aumentan o no se aumentan los niveles plasmáticos de cortisol. Lo mismo sucede cuando el entrenamiento es de sobrecarga, aumenta sobre el umbral láctico, y ojo si tengo suplemento, como les decía yo. Si la persona está comiendo algo, normalmente provoca menos aumento de cortisol. Cuando la persona está sin alimento, provoca aumento de cortisol. Ahora, ¿qué pasa con las catecolaminas? Las catecolaminas son hormonas de acción rápida y nos aseguran lo que es la degradación de macronutrientes de los depósitos y nos aseguran los ajustes cardiorrespiratorios. Al tiro me pongo a hacer ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, empezamos a hacer glicogenólisis y lipólisis. Todo eso se encargan las catecolaminas, son fantásticas. ¿Ya? Y son muy rápidas, son de acción rápida. Entonces son súper importantes que aumenten siempre, y siempre aumentan. Pueden aumentar más o menos, pero aumentan. Aquí tenemos porcentaje de cambio de catecolamina, duración en minutos del ejercicio. A medida que aumenta el ejercicio en duración, siempre aumentan la epinefrina y la norepinefrina. Siempre aumenta, siempre deben aumentar. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad del ejercicio? Epinefrina, aquí tenemos duración, como vimos recién, e intensidad. A medida que aumenta la intensidad como porcentaje del VO2, mayor aumento. Ahora, si queremos diferenciar epinefrina con norepinefrina, vemos que la epinefrina, para tener aumento, requiere intensidades más altas. ¿Ya? En cambio, la norepinefrina aumenta a intensidades sobre el umbral láctico. Ahora, esto es súper importante observarlo y ojo con el gráfico, espero que lo vean bien. En la parte superior norepinefrina, en la parte inferior epinefrina. Semanas de entrenamiento. Día 0, no soy entrenado. Y me sube todos estos niveles la epinefrina y la norepinefrina, de 1,4 a casi 3, aquí hasta casi 0,5 nanogramos por ml. Una semana de entrenamiento, 2 semanas de entrenamiento, 3, 4, 5, y a la tercera siempre aumenta, vean bien el gráfico, siempre aumentan los niveles. El problema es que siempre aumenta menos. Al aumentar menos, obviamente, ejerce el mismo efecto con menos hormonas.
pero siempre debe aumentar, porque siempre debe darme los sustratos, siempre debe hacer los ajustes cardiorrespiratorios. Pero con la semana de entrenamiento, ¿qué pasa con los ajustes respiratorios? Al principio aumenta la frecuencia cardíaca a 150 latidos, pero aquí ya es 120. Así que también está correlacionado que yo me voy entrenando y me voy adaptando. Pero de que aumenta, siempre aumenta. El problema es que con el tiempo, favorablemente aumenta menos, porque necesita aumentar menos. La persona se adapta. Esto es súper importante, porque cuando hace muchos años en el programa cardiovascular se analizó esto, se ha visto en general siempre que es muy rápido los ajustes. Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento físico en alguien que tiene una cardiopatía, sobre todo, por ejemplo, los hipertensos. Entonces, a las 3 semanas ya tenemos varios efectos fisiológicos benéficos. Obviamente, la mayoría a los 8 o 12 semanas, pero ojo, porque ya rapidito uno se da cuenta que llega el sujeto al CEFAM y tiene mejor condición de salud. No sabe que ya tengo más regular la presión arterial y uno se da cuenta. Si uno sabe que ya 3, 4 semanas ya tiene bastante menos niveles de catecolamina, así que obviamente que se regula mejor la presión arterial. Fisiológico. Profesora, ¿Sí? me consulta en base a como su experiencia, ¿cómo lo podemos hacer para demostrar o agilizar los procesos con el sistema médico, por ejemplo, en un CEFAM? Porque yo he entrenado a personas igual con estas como comorbilidades crónicas, entonces no tenemos como el acceso rápido para que, por ejemplo, pueda diagnosticar hipertensión. Y hay a veces hipertensión tipo 1, 140/90, y ya está tomando pastillas. Ahora cambió el número, 130 con menos Claro, de 80. ahora se disminuyó un poco menos, 130/80, entonces por ende tenemos más hipertensión. Entonces, el tema es cómo logramos, porque el sistema es lento. O sea, yo en 3 semanas a lo mejor el paciente no va a tener hora para médico de nuevo, ¿ya? Para que le pueda hacer un ajuste como en el tratamiento, porque si está tomando, no sé, un losartán en la mañana o losartán en la tarde, ¿cómo le puedo decir yo? Yo no le puedo indicar baje a media pastilla porque ya pasamos 3 semanas de No, obvio. entrenamiento. O sea, que hay que seguir la jerarquía. Claro. Pucha, yo Entonces, creo que ahora espero que con este proyecto, que de verdad que están las lucas para contratar gente para hacer ejercicio, también están las lucas para la atención médica. También está el dinero en teoría para tener más gente que atienda. Porque claro, sí se pero sabe que va a tener que tener más consulta médica y más evaluación. claro, lo que pasa es que a lo mejor el sistema debiese ser más como integrativo en equipo y tener como la facilidad como de un examen, ya sea rápido, y poder tomar esas decisiones con el terapeuta físico, en este caso, que está haciendo el entrenamiento, para poder ir ajustando. ¿Y tú trabajas en un CEFAM? ¿Tú trabajas en un CEFAM? Claro, yo soy kinesiólogo, he trabajado en todas las áreas de CEFAM, o sea, ¡Qué saladilla, bueno! postrado, de todo, la he hecho ¿Y eso todas. dónde? ¿Dónde? Esteban, ¿no? Sí, yo, bueno, comencé trabajando ahí en Concón, yo vivo en Concón, estuve 5 años en Concón y ahora trabajo en Viña, ¿ya? Entonces, como digo, yo he hecho incluso pilotos de rehabilitación pulmonar, que es algo que está como todavía así, nadie lo hace. O sea, era Este como, proyecto viene con la área de respiratorio, ¿ah? Viene. ya, Viene hipertensión, obesidad, diabetes y lo que es enfermedades crónicas, principalmente EPOC. claro, entonces, como digo, el tema es cómo romper la barrera de las limitantes, porque, como le digo, al final llegamos a este tope de limitación porque tampoco se hacen como equipos de trabajo, porque utilizan, no sé, pues, médicos del sector 1, sector 2, ¿cierto? Pero no hacen un equipo de trabajo ya como definido para, entonces, que tengamos una reunión semanal y decir ya, oye, ¿cómo va el paciente Juanito Pérez, ¿cierto? No, mira, Sí, ya yo creo 4 que semanas, ¿cierto? Yo lo veo que tiene un ritmo, la presión está más estabilizada, no sé, etcétera. Entonces, y también me dice, y ahí que el médico diga, ya, ¿sabes qué? Bájale nomás sin tener que consultar una consulta porque aparte lo tiran a movilidad. Entonces va a llegar, levantarse a las 5 de la mañana, va a ir a una movilidad, es complicado. Entonces yo digo, si vamos a implementar algo, que hagamos como un equipo de cabecera de cardiovascular.
Sí, bueno, así está planificado, ¿ah? Está planificado un equipo que es aparte, se contrata aparte, se le da, o a la misma gente que está ahí se le propone participar en este protocolo que tiene un algoritmo claro, de quién dirige, qué sigue, en teoría es así, digamos, lo que pasa es que todavía no se implemente, como tú bien dices, se van a conocer, voy a ser el terapeuta físico que lo hace, el médico, la enfermera, todas las personas van a estar identificadas quiénes son. Claro, En teoría debe haber un diálogo directo de por cada usuario, claro. Sí, obvio, porque si no, esto no como tiene digo, sentido. ojalá sea que eso lo maneje, por ejemplo, el médico de familia, porque a lo mejor este programa viene para contrato honorario. Entonces, un equipo externo de honorarios no va a lograr un resultado como no Ah, va a no, lograr externo no no va a fácil ser, parte de un es equipo alguien externo. interno de ahí, tiene que ser alguien interno. Tiene que ser contratado ahí. De hecho, el contrato, si no Pero me lo que pasa equivoco, es que para 44 siempre horas. la figura, por ejemplo, yo de todos estos años que llevo trabajando todavía soy honorario, por ejemplo. Entonces la figura para estos programas va a ser honorario. O sea, de partida va a partir como trabajo honorario. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor igual siempre apelamos al tema la administrativo, pero como digo, a lo que voy yo es cómo puedo agilizar esa barrera en cuanto a paciente y indicación médica o diagnóstico GES, porque a lo mejor si estaba en 130 con 80 en un principio y comenzó el entrenamiento y ya anular como el medicamento en algún mes o alguna fase y ver realmente si al final la adaptación bajó y sigue siendo no, porque si no queda GES para siempre hipertenso. Sí, una persona que es hipertensa siempre va a ser hipertensa, eso no cambia. Lo que pasa es que el control de su patología sí puede ser mucho más fisiológico que farmacéutico. Eso sí puede cambiar. Pero yo creo que por mientras solamente va a tener que tener una super relación con las personas que atienden ahí para poder seguir manejándolo, pero a corto plazo debería ser personas identificadas en cada CEFAM, que sean las que participen en esta vertiente del programa Vida Sana, que de ahí va a salir una parte de, y deberían saber quién es quién y apoyarse mutuamente en que este proceso ocurra y así, como tú dices, una reunión semanal y conversar y bajar de, oh, no, ya no requiere tanta dosis, sigue así, cualquier cosa me dice, no sé. Pero sí, nosotros sabemos que hay cosas que van a ser extremadamente dificultosas. De hecho, la primera etapa de esto, por ejemplo, para los diabéticos, que es lo que más me compete a mí, dejamos fuera los que tenían requerimientos de insulina, porque nosotros no, una que no podemos asegurar, capacitar y más encima a nivel nacional, ¿quién va a ajustar las dosis de insulina? Hay que necesariamente cambiar las dosis cuando hace ejercicio, o sea, eso no es discusión. Y como no teníamos el problema ya, y ahí nos dimos cuenta de los números, yo no tenía idea que el 29% de los diabéticos chilenos se inyectan insulina. Entonces Claro, eso en un principio no van a participar de este proyecto porque no tenemos cómo. Yo propuse en un momento que ojalá pudiéramos tener un fono consulta médica, no fue posible. Así que en primera instancia no van a ser los que pueden participar en este proyecto de ejercicio, que también obviamente uno quisiese, pero hay que partir por algo. Yo creo que es un buen cambio, un buen inicio, ¿no? sí, lo que pasa es que igual en los médicos igual yo entiendo un poco el punto de vista de ellos que siempre ponen como el parche en telería en cuanto a los tratamientos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente que ocupa insulina? Porque el médico ya tiene una experiencia y dice, no, este paciente no se cuida, entonces comienzo al tiro con insulina porque como metformina y ejercicio no lo va a hacer. Entonces, guardo los niveles y con la demanda de horas que tienen también, entonces, si lo voy a ver en 6 meses más, este paciente ya va a estar descompensado. Entonces comienzo antes con OVA, hipertenso, diabético, con un tratamiento farmacológico. Sí, bueno, esa es la realidad chilena la que tú ves. Sí, esa es la que uno, pero no es fácil, digamos. Hay que partir por algo, lo único que hay que partir por algo y sí se va a identificar el personal que va a estar a cargo y supuestamente ellos van a tener mejor fluidez de comunicación que para poder dar solución a lo que tú mismo dices. Ahí me contarás. Claro. Ya, pues, volviendo a lo que es las catecolaminas, cuando hacemos ejercicio sobrecarga, la situación ocurre exactamente igual. Aquí la única diferencia es que
no es tan fácil cuantificar los ejercicios sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno tiene más o menos reposo, más o menos series involucradas, musculatura, entonces a veces la diferencia fisiológica del volumen de ejercicio recibido puede ser diferente, pero normalmente se sugiere que también van disminuyendo los requerimientos de insulina, de catecolaminas, y que aumentan, pero cada vez menos, igual que con ejercicio de resistencia. El glucagón como hormona, digamos, del hambre, esta hormona tiene un gran efecto sobre el tejido hepático, aumentando la glicogenólisis, disminuyendo la síntesis de glicógeno, aumentando la gluconeogénesis y la síntesis de cuerpos cetónicos dado el aumento de gluconeogénesis. Tiene mucho menor efecto más débil a nivel de tejido adiposo de lipólisis y de disminución de síntesis de triglicéridos. Esta función lejos la hace más intenso las catecolaminas. El glucagón, por su lado, preentrenamiento siempre tiene niveles elevados, como vemos en ambas gráficas. Una persona no entrenada, el color verde acá o el color amarillo en la gráfica derecha. Pero cuando nos entrenamos hay una gran sensibilidad al glucagón. Entonces bajan, o sea, no bajan, sino que se mantienen en niveles basales el glucagón, más que aumentar drásticamente como sí sucede con las catecolaminas. Y las concentraciones aumentan más con la duración y la intensidad, a diferencia que veíamos la hormona de crecimiento, que es principalmente la intensidad. Y como decía, las concentraciones aumentan menos con el entrenamiento físico, dado la sensibilidad al glucagón. Ojo con el glucagón, con las diferencias de género, ¿ya? Normalmente las mujeres siempre liberan mayor cantidad de glucagón que lo que es un hombre, ¿ya? En todo, digamos, el tiempo de ejercicio. O sea, está relacionado con tener glicemias más elevadas en una mujer si lo comparamos con un hombre. Ahora, ojo que también hay que tener cuidado con la fase hormonal de la mujer en el ciclo menstrual, dado que obviamente la progesterona, que está en la fase lútea, que la ven ustedes acá, progesterona, fase folicular acá, fase folicular, niveles bajos, y la fase lútea, que se libera la progesterona elevada. La progesterona tiene receptores a nivel de las células alfa y provoca liberación de glucagón. Entonces, lo más probable es que en esta fase la mujer tenga niveles más elevados de glucagón y por ende niveles más elevados de glicemia. Eso les digo porque cuando uno hace experimentos, antes uno ocupa, como en experimental muchas veces, experimento hombres. Cuando son mujeres necesariamente debo evaluar las hormonas femeninas, porque dependiendo en qué fase estoy, sobre todo quienes trabajamos con respuestas metabólicas, no son los mismos, depende en qué fase esté. Y eso encarece cualquier proyecto. Así que o escogemos hombres o mujeres y tenemos que tener más presupuesto. Ahora, ¿qué sucede con las hormonas anabólicas? Dijimos anabólica, crecimiento, insulina y testosterona. Ya dijimos en algunas diapositivas que la insulina debe bajar sus niveles plasmáticos. Es una hormona anabólica que en el momento de hacer el ejercicio debe estar en niveles bajos, ya que también es la hormona hipoglicemiante en el cuerpo. No puedo tener una hormona hipoglicemiante activa en un momento en que estoy haciendo ejercicio. Las principales funciones están asociadas a crecimiento, regeneración y remodelación. Estimula lo que es la síntesis proteica, la insulina, ¿ya? Además, si nosotros analizamos paralelamente la glucosa, acá en la barra superior, niveles plasmáticos, glucagón e insulina, vemos acá 8 de la mañana, si tomamos desayuno hoy día, aumentan los niveles de insulina. Glucagón se mantiene estable. A las 2 de la tarde almorzamos, sube de nuevo la insulina, todas las veces que comemos. A las 8 de la noche, lo mismo. Y el glucagón se mantendría estable. Solamente activaría si me pongo a hacer ejercicio o bien dejo de comer. ¿Qué pasa con la insulina? Si yo soy un sujeto sano, hago ejercicio, este es un ejemplo de sujetos que ejercitaban al 60% del VO2 max,
10 minutos